Bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando también a través de Facebook, a través de la radio, también mensajeros, ahí, 90.7, y bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Un feliz sábado para todos. Bueno, como dijimos, esta semana ha estado un poco lluvioso por aquí, por Alvear, y bueno, ha impedido que los primeros días los que trabajen en la finca salgan a trabajar. Así que, bueno, eso me incluye a mí. Pero otros que trabajan ahí en el hospital o ahí en el sanatorio, tienen que trabajar todos los días igual. Y no sé si hasta el domingo también. Bueno, por un lado es positivo, por otro lado es malo. Bueno, el tema que tengo para hoy es maquinaciones y consecuencias del pecado. Vamos a ver esto a través de la Biblia, vamos a meditar un poquito en esto. Ojalá que no se haga extenso, voy a tratar de que esté dentro de los minutos, así que, pero creo que va a llevar su tiempo. Bueno, hay una primera cita que está ahí en Patriarcas y Profetas. Vamos a hablar de, maquinaciones y consecuencias, cómo se origina el pecado un poco en la mente, cómo el hombre maquina y bueno, y las consecuencias que tiene eso, ¿no? Pero en las maquinaciones solamente voy a hablar muy poco. Bueno, excelente. Ahí está la primera cita, está en Patriarcas y Profetas. Vamos a hablar un poco ahí de esto de David, porque es de David que especialmente voy a hablar. Dice, el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. El ensalzamiento de sí mismo, ¿no? La oración y las sutiles seducciones, dice, del poder y del lujo, no dejaron de tener su efecto sobre él. También dice, las relaciones con las naciones vecinas ejercieron en él una influencia maléfica. O sea, se dejó influenciar por lo que estaba alrededor de él. Dice, según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes, aunque se trataba del rey, dice. El monarca, dice, no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Todo esto tendía a minorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado. Y en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Bueno, estos reyes, digamos, hacían mal las cosas, y como eran reyes, digamos, no se les ejercía el mismo castigo, ¿no? Podemos ver que hoy en día pasa eso actualmente, ¿no? Acá en la nación argentina. Sabemos personas que tienen gran influencia o que han hecho las cosas mal. Por el poder que tienen, digamos, ellos, la autoridad o la ley no les cae con el mismo peso que si cae sobre un ciudadano, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa actualmente, así es lo que quiere decir esta cita, ¿no? Entonces, eso hacía una mala influencia sobre David, porque como él era rey, podía, digamos, saltear ciertas cosas, ¿no? Fíjense que lo que a él le faltó, dice, en la parte final de la cita, dice, en vez de confiar humilde en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Suele pasar esto en los corazones de las personas y por eso viene al punto esta cita. A ver si... Sí, pasó, bien. La otra cita dice, tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, fíjense, la única fuente de fortaleza, procurará y se despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta, dice. Al principio no es repentina ni sorpresiva. Consiste, dice, en minar secretamente las fortalezas de los principios. Comienza en cosas aparentemente pequeñas. La negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo. La tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. ¿Cómo comienza entonces esto? Bueno, cuando la persona se separa, entonces el enemigo está ahí, ¡pac!, atento a molestar al hombre, ¿no? Y sabe las debilidades, porque Satanás nos estudia y conoce lo que hacemos a cada momento, así que sabe qué costumbres tenemos, qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué nos gusta y qué no nos gusta, lo conoce perfectamente. Solamente que no se puede introducir en la mente, pero sí puede ver las acciones, ¿verdad?, que hacemos. Ahora dice que, ¿cuál es la única fuente de fortaleza del hombre?
Dios. Bien, la única fuente de fortaleza es Dios. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, dice que va y ataca lo natural del hombre, lo carnal, dice, del hombre alejado de Dios. Y dice que comienza en cosas pequeñas. Ahí dice, ¿no? Negligencia en cuanto a ser fiel a Dios, depender completo de Él. Bueno, llama la atención esta cita. Bien, vamos a 2 de Samuel 11, versículos 1 hasta el 4. Creo que lo tengo ahí en pantalla, pero si alguno lo quiere leer de su Biblia. Me lo salto. Ahí está. Justo estoy cambiando también aquí, así que... bien, tenemos ahí la tentación de David. Solamente un pantallazo rápido y vamos a... Además ya hemos estudiado la historia y vamos a tomar... vamos a hacer un resumen después de esto. La tentación de David, 2 de Samuel 11, 1 al 4. Si lo puede, ahí está en pantalla y si no lo puede buscar en su Biblia. Dice, aconteció al año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Como era rey, decidió quedarse, no decidió más ir a la batalla, ¿no? Podía haber estado al frente de la batalla o estar ahí mandando sus tropas, pero decidió quedarse en Jerusalén. Y sucedió, dice, un día que al caer la tarde, que se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Así que podemos ver cuál es el pecado que David cometió. Solamente, vamos a ver las maquinaciones y consecuencias del pecado. Vamos a ver en torno a la mayoría sobre un solo pecado, que es el adulterio en este caso. Y bueno, podemos ver que David, vio a esta mujer que era hermosa y se quedó observándola en su mente. Podemos ver ahí la maquinación, cómo funciona la mente, ¿no? Entonces decidió aparentemente seguir viéndola, le llamó mucho la atención, la llamó hasta que viniera hacia donde estaba él, porque bueno, como era rey, la manda a llamar y viene, ¿no?, ante el rey, y bueno, hizo este terrible acto de tomarla a esta mujer, ¿no? Y bueno, conseguir este hecho de este acto o este pecado del adulterio. Y eso tuvo una consecuencia, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, primero que la consecuencia fue de que esta mujer quedó embarazada, siendo que estaba casada con otro hombre, ¿no? Ahora, podemos pensar que, David vio este acto y no pensó que era tan terrible como no sabía lo que le esperaba después de esta acción. Y bueno, vamos a analizar un poco rápidamente estas consecuencias. David dice que ahí mintió para ocultar su pecado. Tuvo que mantener oculto este acto, ¿no? Le mintió a este hombre también cuando lo manda a llamar, saben que lo manda a llamar Urías Eteo, ¿no? Y le ocultó su pecado, ¿no? Como consecuencia de este acto, David manda a matar a Urías Eteo. Como algo que solamente era un adulterio, por decirlo, que era una consecuencia que es terrible, pero que no lo veía mal él. Ya leímos en las citas ya vimos en las citas anteriores que David se dejó influenciar por las naciones que hacían las cosas mal, ¿no? Israel no se manejaba bajo estos principios, o los principios de la ley de Dios, no tenía los mandamientos de Dios. Sin embargo, como estas naciones al no tener los mandamientos de Dios, él se dejó influenciar por esas naciones externas a la nación de Israel. Bien, así que David manda a matar a Urías Eteo. Ahora, después de esto, David tiene hijos, ¿verdad? Y ahora
¿qué pasa con estos hijos? Ahí puse unos comentarios, ¿no? Uno de sus hijos toma también la decisión de hacer algo terrible. También dice de violar a su hermana. Porque, bueno, estoy salteando rápidamente, ¿no? Muchos pasos, evidentemente, pero dice que ahí Amnón, uno de sus hijos, viola a su hermana. Después dice que, como Absalón se entera de que, porque la hermana le había contado esto que había sucedido, Absalón no pudo olvidar lo que le había hecho Amnón a esta hermana y tomó la decisión después de quitarle la vida a su hermano Amnón. Fíjense cómo un acto de adulterio lleva a una cosa y después los hijos tienen que pasar las consecuencias. Bueno, esto pasa porque tal vez David, vamos a leer un poco más adelante, cómo David, al tener, digamos, vergüenza por sus acciones, después no tuvo fuerza de voluntad para poder enseñarle a sus hijos las cosas que no tenían que hacer, ¿verdad? Bien, ahora, Absalón mata a su hermano Amnón. Después dice allí que Absalón huye. Huye, y cuando vuelve, le quiere quitar el trono a David, y como consecuencia del enfrentamiento, Absalón muere. Luego había otra más, a ver si me queda la otra. Bueno, vamos a dejarlo ahí nomás. Bueno, hay otra más, pero no la tengo, a ver si lo puedo volcar. Ese era el completo, bien. Ahora, Adonías también quería ser rey, que era otro de los hijos de David, que quería ser rey. Y dice allí que David no tenía fuerza también para disciplinar, ¿no? Esa vergüenza que él sentía le dejaba hacer lo que él quería a este hijo, y como consecuencia de esto, el hijo también, o sea, quería hacer lo que él quisiera, digamos. Este hijo quería el trono. Ahora, finalmente, también murió por orden del rey Salomón después, Adonías. Ahora quiero leer un comentario de un hombre que encontré en las redes, que hizo un comentario creo que muy acertado sobre lo que sucedió con la vida con esta rebelión de Absalón. Me pareció muy interesante este comentario. Dice, en los capítulos siguientes, del 16 al 18, nos demuestran cómo Dios, a través de todo, dirige las circunstancias. Señalemos, entre otras, y sin entrar en detalles, la maldición pronunciada por Simei. David ha debido oír sus palabras. Dice, pero inclinado y sumiso recibe todo de la mano de Dios. El consejo de Ahitofel es dado en vano. En fin, dice, la batalla, dice, tiene su curso en la cual Absalón es herido y muerto, ¿no? Ahora dice lo siguiente, esta cita, a ver si lo puedo volcar acá. No. ¿Cuántas expresiones de estos capítulos, dice, traducen muy bien las debilidades de David con respecto a este hijo rebelde? Luego que sus tropas desean partir en guerra contra los conspiradores, David implora a los 3 jefes de su ejército, dice, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y cuando se le dice que Jehová tuyo ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey, su primera palabra es esta, dice, ¿el joven Absalón está bien? Dice, cuando en fin él sabe que su hijo ha tenido la misma suerte que los enemigos del rey, entonces el rey se turbó, dice, y subió a la sala de la puerta y lloró y decía así. Ya su hijo había muerto, ¿no? Hijo mío Absalón, dice, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Qué profundo dolor para un padre bajo el gobierno de Dios. Dice, Dios permita que este ejemplo hable poderosamente a los padres cristianos, mostrándoles cuáles pueden ser los resultados irremediables de sus debilidades en el ejercicio de las responsabilidades que le incumben con respecto a sus hijos.
Que ninguno tenga que llorar impotente como David tuvo que hacerlo al presenciar las consecuencias de su debilidad hacia un hijo que había amado mucho y que nunca había disciplinado. Diversas circunstancias, lo hemos visto, que podrían haber conducido a David a dominarlo. Desgraciadamente, él no lo aprovechó. Ahora era demasiado tarde, quedaban para él solo dolores y disgustos. Haber perdido a un hijo muy amado y haber faltado a sus responsabilidades con respecto a él. Estas cosas, dice, no lo olvidemos. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Bueno, Romanos 15:4. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia, no, de David? Cuando David se enteró de que este Absalón había matado a su hermano Amnón, tuvo 2 años para poder reprenderlo, para poder enseñarle, para poder decirle las cosas de lo mal que había actuado. Ya había hecho la consecuencia, le podría haber enseñado antes, por supuesto, porque como un hermano le va a quitar la vida a otro. También tendría que haber educado a Amnón de otra manera para que no tomara a su hermano. Bueno, vemos que una consecuencia lleva a la otra. En ese entonces era la muerte, ¿no? Pero dejó pasar las cosas. Sí, dejó pasar las cosas, ¿no? Y bueno, y sin embargo llegó hasta esta consecuencia en la cual después su hijo se le rebeló y finalmente murió, ¿no? En un enfrentamiento. Bueno, podemos ver, ¿no?, cómo es la consecuencia de un pecado, cómo llevó a una cosa. Primero que David vio a una mujer casada, la tomó, cometió este acto de adulterio. ¿Cómo un acto de adulterio? Después tuvieron 4 hijos, ¿verdad? Bueno, sin revelar que el primer hijo, uno de los hijos murió, que fue el primero que tuvieron, ¿no? Murió porque, bueno, eso fue una consecuencia del pecado también. Después, bueno, tienen estos hijos que se le rebelan, y cómo una cosa va llevando a la otra. Si David no hubiese hecho esto, no hubiese tomado a Betsabé por la fuerza, se hubiese direccionado su vida de otra manera. Bien, que bueno, no nos podemos imaginar, pero creo que hubiese sido mucho mejor. Pero la consecuencia de este pecado llevó a tener hijos ya con esta mujer y pasaron estos hijos que salieron de una manera terrible. Ahora dijimos que la última había sido esa, ¿no? Adonías quería ser rey, David no tenía fuerza también para disciplinarlo y esa vergüenza que él sentía le dejaba hacer lo que él quería también. Y como consecuencia de esto quería el trono y finalmente también murió por orden del rey Salomón. Este hombre también hace un comentario muy interesante con respecto a esto. Dice, cuán grave era que después de haber reconocido que el reino le pertenecía a Salomón, hablando de Adonías, reconoció que le pertenecía el reino a Salomón, pero fíjense lo que dice. Dice, porque por Jehová era suyo. En efecto, dice, tenía siempre su propia voluntad oponiéndose al pensamiento de Dios. Una voluntad no quebrantada. Las circunstancias que se habían desarrollado puede ser que le hayan conducido a expresar algunas palabras, pero el fondo de su corazón permanecía igual. Si por debilidad y en razón de un amor mal testificado, los padres no enseñan a sus hijos desde su más tierna edad obediencia y sumisión, estos hijos actuarán según su propia voluntad y conocerán tarde o temprano los dolores que son las consecuencias de tal andar. Adonías jamás se apenó por su padre y tuvo el triste fin que se nos relata en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 25. Con un discernimiento notable del estado de Adonías, Salomón pronuncia el juicio que es ejecutado enseguida por Benaya, que era un soldado que tenía ahí. Bueno, ¿qué pasó con Adonías? Adonías después quería el trono porque él era mayor que Salomón. Y bueno, por Jehová se le había concedido que Salomón iba a ser el rey. Ahora, ¿cuál era en vez de aceptar esto, Adonías va y habla con Betsabé y le pide un favor. Le dice, bueno, si me puede entregar la última esposa que había tenido David, que era Abisag Sunamita. Bueno, ¿cuál era lo que se pensaba en ese entonces? Bueno, que al tomar la esposa del que era el rey anterior, el otro quedaba en la posición para posicionarse como rey de una mejor manera. O sea, Adonías, entre lo que tenía en su corazón o maquinaba, era querer quedarse como rey.
Entonces va y le pide a Betsabé en forma inocente, como diciéndole, mira, mamá, pedirle a Salomón que me pueda dar a Abisag Sunamita como esposa. A todo esto habían personas detrás que estaban apoyando a Adonías y él tomaba a Abisag Sunamita como esposa. Algo así plantea la historia bíblica. Ahora, cuando llega Betsabé delante de Salomón a decirle que este pedido de Adonías, Salomón le dice en pocas palabras, ¿quieres que te dé el reino también? ¿Por qué? Porque él sabía que detrás habían personas apoyando este ideal de Adonías, que estaba esta maquinación detrás, ¿no? Entonces, ahí sabía Salomón que si Adonías seguía vivo, iba a querer ser rey en algún momento. Y esto iba a plantear una guerra innecesaria otra vez en Israel. Y para cortar con este problema, y sabiendo que ya el corazón de Adonías estaba mal, decidió quitarle la vida, porque iba a tener una consecuencia otra vez sobre la nación directamente ya, que iba a afectar a la nación. Así que decide quitarle la vida. Ahora, David tampoco había tomado cartas en el asunto con respecto a este hijo, ¿no?, que era Adonías. También le había dejado hacer en su vida lo que él quería, ¿no? Ahora, es el capítulo que ha sido registrado en la escritura de la vida de David y la de sus hijos, Absalón y Adonías en particular, es rica en instrucción para nosotros. Que puedan los padres cristianos sacar mucho provecho en cumplimiento de la tarea tan bella y tan noble, pero también tan difícil, que el Señor les ha confiado, que es criar a sus hijos para el Señor. Si no se toman cartas en el asunto con respecto ahora a los hijos en la enseñanza, tarde o temprano va a tener consecuencias terribles. El hecho de que una persona se pierda por la eternidad o no se entrega al Señor, ya es una consecuencia terrible. No hace falta que se rebele y te haga una guerra en la casa. Hay hijos que hoy en día le pegan a sus padres. Pasa eso en todos lados, ¿no? Pero esa es una consecuencia terrible como la que pasó acá. Podemos decir que es una guerra, una batalla así. Pero el hecho de que ya el hijo se rebele y se aparte de Dios, ya es una consecuencia terrible. Así que aquí están estos ejemplos para tomar la enseñanza. Ahora, quiero leer unas citas con respecto a lo que estuvimos viendo, que habla de la inmoralidad, que fue lo que pasó con la vida de David. Y una cita, está bien, esa cita. Miren lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía. Dice, se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad se cunde por doquiera. La disolución, o sea, vivir en disolución significa tener una relajación de costumbres y vida, dice, es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y del burlador. Y dice, ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. ¿Entienden lo que quiere decir? O sea, dice que esta iniquidad prevaleciente antes era del incrédulo, del burlador. Dice, ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo, dice, son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia, es decir, a su mal deseo, que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptas. Es tan imposible lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas como lo sería desviar el curso del Niágara y hacer que sus aguas remontasen las cataratas. Cada cristiano hoy se tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. Así que hay una obra que se tiene que hacer acá. Finalmente dice que es algo imposible lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas. ¿Por qué? Porque se han apartado mucho del Señor y solamente un tiempo con el Señor no es suficiente. Se había dicho un comentario, justo se me viene a la mente ahora,
que se decía que unas personas, hablando del tema de los teléfonos, ¿no? Dice como se le da mucho el teléfono a los niños también, justo en base a eso el comentario. Y dice que muchos niños pasaban muchas horas con los teléfonos en la semana. Bueno, esto puede incluir a los adultos, también los incluye, ¿verdad? También. Y dice que, bueno, ¿cómo hacemos para remediar si se pasa 40 minutos oceando? 40 horas a la semana, ¿cómo se hace para combatir eso? Para poder ganar la victoria sobre el mal, ¿no? Entonces, si aún pasáramos 40 horas tiempo con Dios, la balanza estaría, ¿dónde? Igualada, ¿no? ¿Y Dios qué nos dice? Que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar en el medio o tenemos que tomar una decisión, verdad? Tenemos que estar más del lado bueno, ¿verdad? Por supuesto, que es así, ¿o no? Entonces, si ponemos 50 y 50, en este caso sería, ¿no? Aún así mismo, en algún momento, alguno va a decidir, puede irse para el lado del mal, ¿no? ¿Verdad? Porque Dios nos llama a tomar una decisión. Entonces, lo correcto sería que, más que nada, el hombre siempre esté más del lado correcto, ¿no? Y no del lado incorrecto. Incluso un 50 y 50 sería como tirar una moneda al aire, ¿no? O sea, entienden a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, entonces hay que pensar, esta cita nos hace pensar, nos hace meditar, ¿no? De cuán terrible es esto, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión. Acá dice finalmente esta cita, cada cristiano tendría que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por buenos principios. A ver si tengo la otra cita. No. Dice otra cita que puse acá que está en Maranata el 18 de enero, después la pueden leer. Maranata 18 de enero, el que la quiera anotar. Dice, si la lascivia, la contaminación, el adulterio, los delitos y el homicidio están a la orden del día entre los que no conocen la verdad y se niegan a ser regidos por los principios de la palabra de Dios, cuán importante resulta que le muestren un camino mejor y más noble a aquellos que profesan ser discípulos de Cristo y estar estrechamente aliados con Dios y los ángeles. Cuán importante viene a ser que por su castidad y virtud se destaquen en contraste con los que son dominados por brutales pasiones. O sea, en este caso estamos hablando de la pasión del adulterio que lleva a cometer un acto impuro de engañar a la pareja, ¿no? En este caso. Quizás uno puede estar soltero, pero puede tomar la decisión de estar con alguien que es casado. Esa también puede ser, también eso es también la consecuencia. Eso también es adulterio, ¿no? Y es pecado. Pero fíjense que quizás nosotros por ahí podemos pensar, como en el caso de David, que él dijo, lo voy a hacer escondida, sabía solamente él y Betsabé, y sin embargo, ¿quién más sabía? Dios. Dios sabía. Y el profeta, después que Dios salté esa parte, que Dios le manda al profeta Natán a que le diga la consecuencia de su pecado. Pero bueno, yo me salté unos pasos y vi las consecuencias más allá de su pecado, ¿no? También de que muchos hijos de David mueren por consecuencia de este pecado, ¿no? Y cómo uno toma la decisión incluso hasta de abusar de su hermana. ¿Qué pasó con David después de esta situación, de la situación de Betsabé? Bueno, David igual, a pesar de que él tuvo debilidades, como dijimos, ¿no? Que no pudo darle una educación correcta a los hijos, y después esto tuvo consecuencias terribles, David sí igual tomó una decisión de estar junto a Dios. Y ahí hay un buen comentario de esta persona también, dice así: la oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento, dice, después de cometer este acto impuro que el profeta Natán vino y le declaró, dice, fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba.
David dice, veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Así que si estamos en una situación similar, aquellos que están escuchando tal vez por las redes sociales, o algún otro pecado que pueda estar allí, usé el pecado del adulterio en el caso de David, pero puede ser cualquier otro pecado, ¿verdad? El que nos esté atormentando o el que estemos ahí, debemos tratar de ser como David, ¿no? No debemos tratar de ocultarle a Dios ese pecado. Debemos de que ir a Dios así como estamos, en esa condición, y confesarle al Señor el pecado y pedirle lo que David le pidió en los siguientes párrafos. Ahí el primero comienza con el Salmo 32, 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que cuando vamos a Dios no tenemos que ir con el espíritu de ocultar o justificar ese acto, porque sabemos que el pecado es algo terrible y tenemos que ir como lo que es algo terrible, y debemos pedirle a Dios limpieza de esta acción. Ahora, pasamos a la siguiente, a ver si lo pude. Sí. También está el Salmo 51, versículos 1 al 14, pero aquí hay un resumen de eso, porque es una cita del Espíritu de Profecía. Después, si alguno quiere anotar el Salmo 51 completo, puede leerlo en casa también tranquilamente y aplicarle su nombre. Dice David aquí, apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es interesante esta forma de verlo de David, porque cuando nosotros cometemos un acto, un pecado, a veces pensamos que, cuando hacemos un pecado de la segunda tabla, ¿no?, que es un daño contra el prójimo, porque la consecuencia en este caso del adulterio de David llevó a que, estaba engañando a otro hombre, ¿no?, porque le estaba tomando su mujer, ¿no?, a escondidas, ¿no? Después, conllevó a la muerte de este hombre, ¿no? Pero asimismo, el pecado que se cometió, ¿a quién deshonró aún más? No solamente fue contra la persona, dice aquí que David reconoce que este pecado es directamente contra Dios. Cuando nosotros cometemos un pecado, esa ofensa va directamente contra el Señor. ¿Bien? Así que cuando vamos a hacer un acto que es para otra persona, ese pecado va directamente una acusación contra el Señor. O sea que podemos ver lo terrible del pecado. Entonces dice David, sigue diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debe ser el pedido de cada uno. No me eches de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Fíjense que también estaba, este acto del pecado tan terrible de David llevó a que una persona que no tenía nada que ver con este pecado perdiera la vida, que era Urías Eteo. Sigue diciendo esta cita, sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Ahora, este arrepentimiento solamente se puede obtener del Señor. David sintió cuando vino este profeta, ¿no?, a hablar con él, Dios por misericordia le envió este profeta, ¿no?,
y Dios le pudo hacer ver el pecado a David. Ahora, ¿cuál es la forma que tenemos nosotros para que Dios nos pueda hacer volver del pecado? Si Dios le envió un profeta, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Dios nos muestre nuestro pecado también? Escuchar el profeta, sí. Exactamente. Cuando pasemos más tiempo con Dios, Dios nos va a mostrar allí qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que quiere que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos. También tenemos el consejo también del espíritu de profecía, que hay cosas también bastante profundas también allí. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar tiempo con Dios y que Dios a través de su palabra nos llame la atención. Porque Dios misericordiosamente está buscando salvarnos a cada momento, pero si nosotros pasamos poco tiempo con Dios o pasamos la mitad del tiempo de lo que hacemos, hacemos cotidianamente con Dios, la influencia del mal va a ejercer aún una gran influencia sobre nosotros y no nos va a hacer bien. Entonces tenemos que pasar mucho tiempo con Dios. Ahora, quizás pensemos que para esta situación no hay una solución y vamos a ver lo que nos dice. Bueno, no las tengo aquí finalmente, pero sí se las tengo para leerlas. Hay unas citas de El Camino a Cristo que están muy, muy interesantes. Después se las paso. Dice así: precisamente, o sea, cuando una persona cree que está en pecado y que no hay solución para su vida, esta cita dice así: precisamente en este punto es en donde muchos yerran, dice, y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede, o sea, el arrepentimiento es anterior al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Bueno, pregunta, ¿no? ¿Qué opinan? Bien. La Sagrada Escritura no enseña que el pecador debe arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. Porque tenemos que ir tal como somos, no ocultando nada al Señor, pero sí obviamente que cuando vamos al Señor, Dios nos muestra cómo somos y eso nos va a inducir a cambiar. Dice: la virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador. Dice: a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Está clarísimo, ¿no? Este punto, ¿no? Dice: tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Para obtener un verdadero arrepentimiento, tenemos que estar cerca de Dios. Lejos de Dios nunca nos vamos a arrepentir. Solamente cuando estamos cerca de Dios nos muestra la condición, y ahí es cuando Dios empieza a producir el cambio en el hombre. Empieza a mostrarle su naturaleza sucia y pecadora, y es donde Dios puede empezar a hacer ese trabajo, ¿no?, mediante el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Dice aquí: tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia. Bien, ahora sigue diciendo: Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado.
Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Bueno, entonces, cuando vemos que esto pasó en la vida de David, tuvo su acto de pecado terrible, que tuvo unas consecuencias tremendas, más allá después del arrepentimiento que tuvo el pecado con Betsabé. Eso lo llevó, que después vimos, ¿no? Un poco que al no poder él, cometer su pecado, después tenía vergüenza para poder enseñarle a sus hijos. Pero Dios nos dice ahora, igual, tomemos el ejemplo de David, que si por más que haya sido alguna situación terrible, Dios igual nos llama a tomar carta en el asunto y a que tratemos igual de aconsejarle a nuestros hijos, que no tomemos el ejemplo de David como algo que sucedió. Tomemos eso que él le pasó y que podamos también aconsejarle a los hijos, como en este caso yo tengo sobrinos, a hacer las cosas de diferente manera, igual a entregarse. Ellos pueden decirte, mirá, vos hiciste tal cosa, hiciste aquello. Bueno, el Señor ya me perdonó. Ahora yo te estoy enseñando a que vos no hagas eso porque va a tener una consecuencia si seguís esa vida. Para aquellos que están escuchando a través de internet, si les llega a pasar algo semejante. Porque después las consecuencias de este acto de David, toda la nación, o a muchos ya sabían, creo que sus hijos también sabían, pero llevó a que él no les pudiera tomar firmemente después el consejo. Bueno, ahora dice otra cita más. Me pareció interesante traer las que está en el capítulo 3 del Camino a Cristo. Jesús dijo, yo si fuera levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo, dice, debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios, dice, nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Está hablando de los pasos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero es que igual no me siento así bien para ir al Señor. Pero ese es un engaño del enemigo, es un engaño de Satanás, que induce al hombre a que dice, bueno, cuando cometió un pecado que se sienta tan inmundo que no quiere ir al Señor, bueno, el Señor dice aquí que Dios lo exaltó de esta manera a él, porque por medio de Cristo obtenemos el perdón. Entonces tenemos que ir a Dios como estemos, porque ahí está la solución nuestra, cerca de Dios. Fíjense que así, lo vuelvo a leer, dice, al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Así que Dios nos ama. Tenemos que ir a Él en la condición sucia, pero no nos va a dejar sucio Dios, ¿verdad? Porque nos dice que a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Sigue diciendo, es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados de un deseo sincero de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra en su alma. Su conciencia se vivifica, su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Él les revela la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Y ahí dice, comienza a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman, ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna? Nos hace estas preguntas, ¿no? Porque ¿qué es el pecado, no? Es algo que es un gusto nada más. Es algo que pasa, es algo que es una concupiscencia, no es un mal deseo, que solamente a veces pasa un segundo o unos momentos, porque trae satisfacción
momentánea. Pero la satisfacción de estar con Dios es una satisfacción duradera que va a ser permanente. Por eso dice aquí, ¿no?, la pregunta, ¿no?, ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio para la redención de la víctima? ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna? Sigue diciendo la última cita, el pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, dice, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Bien, así que esta cita nos hace pensar nuevamente. La voy a volver a leer porque está bastante interesante. El pecador, dice, puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, dice, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz. ¿Cómo podemos obtener el conocimiento del plan de la salvación? Bueno, pues estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Arrepentido de sus pecados, los cuales le causarán los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Y bueno, Dios, a medida que estudiamos el plan de la salvación, podemos ver todo lo que requirió, las consecuencias de eso, y cuando veamos todo lo que Dios hizo por nosotros, eso va a ablandar nuestros corazones. Ahora, un comentario más, ¿no?, sobre las citas que leímos anteriormente, que mientras meditaba anoche, pensaba, ¿no? Llevamos tanto tiempo, ¿no?, conociendo este mensaje, y creo que es una buena... como es un buen pensamiento, una buena meditación, y me llevó a pensar en esto, ¿no? Cuando Dios nos transforma, o si Dios ha transformado nuestras vidas, ¿no?, nos ha guiado, nos ha llamado, nos ha inducido a dejar el pecado, ¿no? Quiero leer una cita anterior que me va a tomar un tiempito buscarla, pero fue la declaración de Pedro, ¿no? Cuando Pedro fue y habló con la multitud, ¿no? Y les dijo que la solución era arrepentidos, ¿no?, de vuestros pecados, ¿no? Y bueno, cuando Pedro, digamos, anteriormente pasó por un proceso también, ¿verdad? Que fue la de... había cometido un pecado, ¿no?, lo cual llevó a arrepentirse. Después tomaron esta decisión de unirse todos juntos y tomaron la decisión de ir a hablar a otras personas. O sea, la transformación de la vida de Pedro, del arrepentimiento y sincero y profundo que él tuvo, y al comparar su vida con la de Cristo, y al rogar el perdón de su pecado, ¿no?, le indujo después, o sea, transformó su vida eso, ¿verdad? Ahora, cuando él transformó su vida, le llevó también a querer hacer eso con las personas que le rodeaban, a querer hacer eso con los demás también. Entonces, lo que quiero que pensemos es si en verdad Dios ha hecho este trabajo en nuestras vidas también. Es si en verdad Dios ha transformado sinceramente nuestro corazón, que nos ha llamado, inducido a trabajar con desespero por las demás almas. Porque si aún, si esto no ha ocurrido en nuestro corazón, aún no tenemos el deseo ferviente de llamar a otros a que vengan a los pies de Cristo también. No sé si me entienden a lo que quiero llegar. O sea, lo que quiero que entendamos es que si Dios realmente ha transformado nuestras vidas, vamos a tener un deseo ferviente también de que estas otras personas tengan el mismo gozo que yo siento. ¿Entienden? O que yo debería sentir, si yo estuviera realmente transformado. ¿Entienden? No vamos a querer dejar que las demás personas vivan en el pecado. Por eso que esto también nos hace reflexionar esta historia más allá, también, desde un punto de vista evangélico. Si Dios ha transformado mi vida, como transformó la de Pedro, como la de David,
Eso va a llevar a que yo también lleve ese mensaje a otros, o ese gozo a otros. Pero si Dios no ha hecho ese trabajo en mí aún todavía, yo no tengo el deseo aún de ir y llevarle este mensaje a otras personas también. Eso quiere decir, en pocas palabras, que Dios aún no ha transformado mi vida como debería haberlo hecho. Y aún todavía me estoy engañando pensando que estoy bien con Dios. Por eso, mis hermanos, yo quiero que este tema, a medida que enseguida, mientras estamos almorzando o cuando vayamos a nuestro hogar, pensemos si Dios realmente ha transformado mi vida al punto de que yo tenga un deseo ferviente de llegar a otros. Porque si no tengo ese deseo ferviente de llegar a otros con este mensaje de amor por el cual Dios nos transmite a cada momento, quiere decir que aún todavía me falta ese proceso de que Dios me salve a mí aún. ¿Bien? Si no vamos a estar en una condición, como decimos acá, que es una condición externa de un engaño, nos vamos a pensar que estamos bien y finalmente no estamos bien. Porque Dios nos quiere salvar y hacernos copartícipes de salvar a otros también. Ese es el fin de este mensaje, o del mensaje de Dios. Bueno, espero que lo que hemos estudiado hoy realmente pueda hacernos meditar en esto. Si realmente Dios ha transformado mi vida. Y si no la ha transformado aún, acá tenemos los pasos, leímos los pasos en estas citas. Leímos los pasos en los cuales el enemigo es el que no quiere que nosotros no vayamos a Dios en la condición en la que estamos. Porque todos somos pecadores. Pero podemos ser pecadores, como decimos, no sé decirlo la palabra, ¿no? Que prosiguen en el tiempo, ¿no? Un pecador que continúa, ¿no? Y Dios no quiere que nosotros continuemos en el pecado, quiere que lo abandonemos al pecado. Y bueno, acá en estas citas que leímos finalmente son los pasos que debemos tomar, debemos confiar en Dios, porque Dios dio a su Hijo amado y es por un amor incomprensible y por eso Él quiere que nosotros vayamos a Él confesándole nuestros pecados y vayamos con un sinceros, vayamos al Señor, no ocultándole nada, porque no podemos ocultarle nada al Señor. Bueno, espero que este tema haya sido, que les haya hecho pensar, que ese es mi deseo y podamos meditar en lo que hemos estudiado hoy. Bueno, les invito a ponerse de pie, vamos a